pues nada, vamos a empezar. Voy a compartirles la pantalla, ¿sí? Voy a compartir la pantalla para dar inicio a la enseñanza que nos corresponde del tema de hoy. A ver, dame un momento, por favor. Y así estamos, ¿vale? Entonces, por favor, le quiero que ubiquen en sus pantallas, se ubiquen en su manual, ¿sí? Y como el manual que ustedes tienen es diferente al mío, pero eso es lo mismo, al fin y al cabo es el mío. ¿En qué es diferente? Según yo lo tengo completo en uno solo. No les puedo decir el número de la página porque sí sé que es diferente la página, pero lo que sí les puedo decir es que hoy vamos a estudiar el fundamento de la imposición de manos, que es el cuarto punto. Perdona, aquí está, hay una corrección aquí, ¿no? Tengo que hacer una corrección aquí. Este es el cuarto punto. Ahora. ¿Vale? Cuarto. Entonces sería el fundamento de imposición de manos. Y vamos a leer Hebreos 6, del 1 al 2, que lo hemos estado estudiando durante todos estos días. Es el mismo texto. Recuerda que ahí están nuestros 6 fundamentos, entonces lo seguimos estudiando en el mismo texto. Estudio que estamos haciendo es un estudio, como lo pueden ver, están en 2 versículos de la Biblia, pero nos hemos tomado el tiempo, y así debe ser el estudio. La persona que estudia la palabra debe ser así, no correr. No decir estos versículos ahí, a la ligera, así como salga. No, nos hemos tomado el tiempo de coger cada fundamento y explicarlo. Y esa es la manera, un día ustedes van a aprender a estudiar la palabra, así de esta manera. Que no se trata de correr, sino se trata de coger las cosas y empezar a exprimirlas para que haya, para sacar esa profundidad que está ahí. ¿Vale? Por lo tanto, hoy nos corresponde a la imposición de mano y lo vamos a leer todo. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ya lo vimos, el de la fe en Dios, ya lo vimos, de la doctrina de bautismos, lo vimos la semana anterior, y hoy vamos a ver de la imposición de manos, ¿Qué nos queda por estudiar? De la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ¿vale? Entonces, eso queda claro hasta ahí. Vamos a leer ahí en sus manuales, ¿sí? Dice así. En sus manuales leemos, ¿vale? El párrafo a continuación dice, este es el cuarto fundamento de la vida cristiana, la imposición de manos. Es un acto en el cual una persona pone la mano sobre el cuerpo de la otra, con un propósito espiritual concreto. Por ella, somos usados por Dios como instrumentos para llevar bendición a otros. Pero si nuestra vida, ojo con esto que estamos leyendo aquí, pero si nuestras vidas no están bien cimentadas sobre los fundamentos anteriores, ¿cuáles? Arrepentimiento, o sea, no nos hemos arrepentido genuinamente, ¿sí? Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, no está ese fundamento de la fe en Dios, y bautismo, no podremos funcionar sobre este nuevo fundamento. Y si lo hacemos sin tener en cuenta los 3 anteriores, acarrearemos problemas sobre nuestras vidas y las de los demás. O sea, que lo que yo le hoy la palabra nos va a enseñar de que esto es muy delicado. Esto no se trata, y eso lo iremos hablando más adelante. Es muy delicado, así que tenemos que empezar a poner mucha atención. Y lo primero que nos enseña son 2 puntos, A y B. El primero que vamos a estudiar, A. Primera de Timoteo 5:22. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la cita bíblica? Dice, leámoslos todos, dice, no impongan con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Cuál es el tema que nos interesa aquí de este versículo, de este texto? Que no impongamos con ligereza las manos a ninguno. Esa es una recomendación que Pablo le está haciendo a su discípulo Timoteo, que no vaya a imponer con ligereza las manos sobre una persona, que no lo haga. O sea, significa que muchas personas por falta de conocimiento cometen ese error, ir a colocar una mano. Pero claro, eso es lo que vamos a estudiar a ver para que el Señor nos enseñe, el Espíritu Santo nos enseñe
cómo es la manera correcta y para qué, ¿vale? Por lo tanto, el segundo versículo, y dice ahí, cuando imponemos las manos sobre alguien debemos estar seguros de lo que estamos haciendo. Y eso es lo que el texto dice, que tenemos que estar seguros, tener esa convicción. Haber estudiado esto nos sirve para que nosotros no pongamos con ligereza las manos, sino empecemos a colocar nosotros las cosas y tenemos esa certeza y esa seguridad de lo que vamos a hacer es algo seguro, ¿vale? Entonces, ojo con este versículo que es uno de los temas claves de todo el texto, ¿eh? Que no se trata de colocar las manos con ligereza. Esto no se trata así, esto no funciona de esta manera, ¿vale? Así que vamos a estudiar el segundo versículo del punto B, que es del Deuteronomio 34:9. ¿Con qué fin lo estamos estudiando este versículo? Porque nos quiere enseñar de que en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo, acabamos de ver el ejemplo, se imponían las manos y en el Antiguo Testamento también. Deuteronomio 34:9. Lo leemos todos. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Entonces, dice, ¿por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces vemos que en la transición que hubo entre Moisés y Josué, ustedes recuerdan de que Moisés muere, es el libertador, es el que le está llevando al pueblo, lo está llevando, obviamente es Dios, pero es el que Dios utilizó como instrumento para sacar al pueblo de Egipto y lo está llevando. Y Moisés es una tipología de Jesucristo. Jesucristo de Moisés es el libertador del pueblo de Israel y Jesucristo es nuestro libertador de nosotros como pueblo, pues Jesucristo es nuestro libertador. Entonces es una tipología, ¿sí? Una tipología, una ilustración, que es Moisés, es como la misma ilustración, es una sombra de algo que iba a venir. Iba a venir a nosotros en nuestras vidas iba a venir un libertador. Y en este caso es Jesucristo. Ahora, dice que esa transición que hubo entre cuando la muerte de Moisés lo que hizo para traspasar esa bendición y esa autoridad y todo lo que él tenía, esa autoridad que tenía, ¿cómo lo hizo? Dice que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos. Entonces la palabra nos enseña de que a través de que impuso las manos Moisés, él fue lleno del espíritu de sabiduría. Vamos a ver qué dice el texto. Dice, es necesario entender que cuando imponemos las manos sobre alguien, se está impartiendo algo. ¿Sí me entiende? Lo que estamos leyendo, ojo con esto, dice, se está impartiendo algo de nuestro espíritu sobre la persona por la que oramos. Es necesario tener cuidado a quién imponemos las manos y también a quién permitimos que nos las imponga. Si una persona vive en pecado y se atreve a orar imponiendo sus manos sobre otra, la contaminará. La contaminará. Entonces, vemos que es muy delicado. ¿Y por qué empezamos el estudio? Primero haciendo una advertencia, porque esto no se trata de hacer las cosas a la ligera, sino se trata de hacerlas con entendimiento. Por lo tanto, al principio, en este proceso de la vida cristiana, en estos fundamentos de la vida cristiana, primero tenemos que ser muy precavidos y tener estas clases de advertencias. No se trata de por emoción ir a tomar decisiones a la ligera y hacer estas cosas. Así no funciona. Funciona es que ya una persona con madurez, y lo vamos a ver espiritualmente, pueda empezar a hacer esta clase de trabajo, ¿vale? Y seguramente todos los que estamos aquí, un día vamos a estar así. Vamos a estar así con esa capacidad de poderlo hacer. Ahora, los que estamos empezando, las personas que están empezando en la vida cristiana, sencillamente deben de aprender de sus maestros, de sus líderes, de todo eso, ir aprendiendo hasta que Dios ya le haya dado ese don y lo puedan manejar de una manera con mucha sabiduría, sobre todo con sabiduría, ¿vale? Sigo leyendo lo que dice el texto. Dice, solo debemos imponer las manos cuando el Señor nos indique hacerlo y por el motivo específico que Él nos haya determinado, ¿sí? Entonces, no se trata que lo hagas por emoción, no se trata de que tú veas que alguna persona lo hace y tú también vas a practicar lo mismo. No, esto no funciona así. Así no funciona. Funciona es que el Espíritu Santo, ¿sí?, te muestra, el Señor te indica que lo hagas. Es Él. Si tú no sientes que el Espíritu Santo te lo ha enseñado, te lo ha mostrado, pues no lo haces.
No lo hace. ¿Qué es que el hermanito lo hace? ¿Qué es que yo lo veo por televisión? Yo vengo de una iglesia que todo el mundo lo hace. Pues error, error, no se hace porque eso es lo que ha hecho daño hoy en día a muchas iglesias. Por la falta de conocimiento nos hemos encontrado en una burbuja, como en un boom, ¿sí? Que ha dado mucho que hablar de las iglesias. Cuando ustedes ven imágenes por internet, la gente se burla, la gente se mira todos esos acontecimientos de cosas que están haciendo. Yo no quiero entrar ahora aquí en detalle, pero déjenme decirles de que una mala interpretación de la Biblia la han utilizado para hacer mucho daño en las iglesias. Yo no digo que el Espíritu Santo no funcione así. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Ese desorden que se estaba acostumbrado a ver en muchas iglesias, ese desorden que la gente colocaba y empezaba a colocar las manos. Y yo sé que ustedes me están entendiendo a qué me refiero, porque eso es una corriente, un río que se movió por mucha temporada y todavía se sigue moviendo en las iglesias, dando como una especie de un poder especial en la persona y se estaba creando y la gente iba, y es que yo quiero que me toque, yo quiero ir a que me unja, el ungido me toque. Eso es un error. La gente no funcionaba de una manera y Dios no quiere que nosotros actuemos así, quiere que nosotros, esto es con inteligencia, ¿vale? Yo sé que este tema va a ser un poco polémico al finalizar. Yo espero que hablemos un poquito de esto, porque de eso se trata, que estamos aquí es para aprender. Por lo tanto, ustedes mismos son testigos del acontecimiento de esta forma, de cosas que han ido pasando y o hemos caído en esa práctica o lo hemos dejado nosotros a tocar sin estar claros. Sí dice que tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Ni tampoco cualquier persona te va a ir a poner las manos. No, eso no funciona así. No funciona así, ¿vale? Paso al punto siguiente. Dice, ¿cuándo se debe imponer las manos? ¿Cuándo se debe imponer las manos? Nos hace una pregunta, ¿no? Entonces dice, empezamos con esta pregunta. Vamos a resolver esta pregunta. Al orar por los enfermos. Al orar por los enfermos. Al orar por los enfermos. Cuando nosotros oramos por los enfermos es porque la palabra nos enseña. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a este punto. Lucas 4:40. Entonces, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. ¿A quién? A Jesús. Entonces dice que al ponerse el sol, cuando se estaba ya oscureciendo, ¿sí? Todos, dice que todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, a Jesucristo. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Entonces él colocaba las manos, iba colocando las manos y la gente se iba sanando. ¿Sí? Eso es, ¿por qué? Porque había una manera, ¿para qué? Para sanar personas que se encuentran enfermas, personas que estaban enfermas. Yo que le enseña la palabra que dice que estaban, ¿qué? Enfermos. El punto que estamos tratando es de que se debe de poner las manos cuando una persona se encuentra enferma, ¿vale? Pero ojo, estoy diciendo de que no es a la ligera y que si tú no te sientes todavía que estás capacitado, el Espíritu Santo no te muestra todavía, pues no lo haces hasta que no tengas el convencimiento de lo que estás haciendo, ¿vale? Segundo punto, vamos a leer otro ejemplo. Hay dos ejemplos. Entonces, vemos que en el texto dice, Jesús sanaba poniendo su mano sobre la gente. Ahora vamos a ver otro ejemplo, Marcos 16, 17, 18. Marcos 16, 17, 18, lo leemos. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos, ojos, pondrán sus manos. Sobre los enfermos pondrán ¿qué? Sus manos y sanarán. ¿Vale? Entonces la palabra de Dios nos enseña, pero aquí ya es diferente. El texto dice, Jesús dio la orden de orar por los enfermos colocando nuestras manos sobre ellos. O sea, el Señor Jesucristo le ha entregado una autoridad especial, una orden, dio esa
Esa autoridad la ha entregado. ¿Te acuerdas de que cuando él se fue, él dijo, toda la potestad me ha sido dada a mí, tanto en el cielo como aquí en la tierra? Por lo tanto, id significaba de que él ya les había dado antes una autoridad. Las personas, lo que fueron los apóstoles y la iglesia como tal, ha quedado con una autoridad, una potestad que el Señor le dejó, ¿vale? Por lo tanto, aquí vemos que en Marcos la palabra enseña el Señor antes de partir, porque estamos estudiando Marcos 16, que es ya el Señor Jesucristo resucitado hablando. Él está diciendo de que está entregando esa autoridad, está entregando esa potestad, ¿vale? Y entonces se explica qué es lo que va a suceder. Y como el tema que nos interesa es al orar por los enfermos, vemos que la palabra nos enseña de que sobre los enfermos pondrán sus manos. Son señales que van a ver en las personas, en los hijos de Dios. Van a poner las manos sobre los enfermos y esos enfermos se van a ¿qué? A sanar. Ahora, ya hemos podido estudiar que el Espíritu Santo hace una obra de los dones que hemos estudiado del Espíritu Santo, y entre los dones del Espíritu Santo están los dones de poder, ¿sí? Y en este caso está el de sanidades. El don de sanidad es un don. Ese don lo da el Espíritu Santo a quien Él quiere, como Él quiere, como Él lo da. Dice la palabra que Él lo da. Por lo tanto, vemos que es un don. Entonces vemos que cuando tú eres hijo de Dios, ya el Espíritu Santo entra a tu vida, que está dentro de tu vida, y tú te puedes bautizar con uno de estos dones, te puede dar un don especial, como en este caso es el de sanidad. Y tú ya teniendo claro que Dios te ha dado un don de sanidad, obviamente el Señor se lo va a dar, no se lo va a dar a cualquiera, se lo va a dar a una persona que sabe que ese ministerio lo va a saber desarrollar y lo va a saber ejecutar aquí en la tierra. Esa persona ya teniendo sabiduría, conocimiento, impondrá las manos sobre los enfermos, y como tiene el don, no es la persona no es nadie, somos instrumentos, tiene ese don del Espíritu Santo, actúa a través de él, pues esa persona se sanará, ¿vale? Vamos a estudiar otro punto. Estamos estudiando que cuándo se debe imponer las manos, cuándo se deben imponer las manos, es lo que estamos estudiando, es lo que estamos debatiendo, es la pregunta que nos está haciendo el manual. Por lo tanto, vamos a estudiar el punto B y dice al impartir bendición. Al impartir bendición. Vemos que el ejemplo que vimos de Deuteronomio 34:9, el ejemplo de que se impartió algo, decía el manual, que se imparte algo que está dentro de tu espíritu, se imparte a las demás personas. Por lo tanto, vamos a estudiar este punto y lo vamos a ver en Mateo 19 del 13 al 15. Mateo 19 del 13 al 15. Por lo tanto, vamos a leerlo todos. Mateo 19 del 13 al 15. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos. Mire, la gente venía, traía a sus hijos, a los niños, ¿para qué? Se las traía a Jesucristo. ¿Para qué lo hacía? Para que Jesucristo les pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, ¿vale? Los discípulos le reprendieron. Por lo tanto, vemos que la palabra nos enseña, ¿sí? Para que impartía bendición. ¿Quién impartía bendición? Jesucristo estaba orando por ellos, impartía bendición. Entonces le traían los niños y le traían los niños, ¿vale? Por lo tanto, ustedes recuerdan ese texto, dice, Jesús impartió bendición sobre los niños. ¿Cómo lo hizo? Imponiendo sus manos sobre ellos. Imponiendo sus manos sobre ellos. Fue la forma como él lo hizo. Imponiendo las manos sobre los niños, así los bendecía. Según primera de Timoteo 4:14. El punto que vamos a tratar a continuación. 4:14. Ah, no, perdona, que se me quedó un punto por estudiar del versículo anterior, el 14 y el 15. Lo leemos. Que lo decía, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, que puso sobre ellos las manos, se fue de allí, ¿vale? Entonces, sí, ahora sí vamos a continuación a estudiar el Primera de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14. Dice la palabra así, no descuides el don que hay en ti, ¿vale? Mira lo que está hablando, Pablo le está hablando al Timoteo, a su discípulo. Entonces le está diciendo, no descuides el don que hay en ti.
que te fue dado mediante profecía. ¿Cómo fue dado ese don? Dice, con la imposición de las manos de los presbiterios. Con la imposición de las manos del presbiterio, o sea, del consejo, de todos los ancianos de allí de la iglesia. Esos ancianos oraron por Timoteo, le pusieron las manos y por haberle impuesto las manos, dice, de que le dio un don, ¿ve? Entonces ve que le impartían bendición, se le impartía bendición y ellos lo hacían por medio imponiendo las manos, ¿vale? Recuerden que para los que se conectaron ahora recientes y que vean la clase completa, que yo ya me enfaticé al principio de dejar muy claro que esto no se toma a la ligera. Esto no se toma a la ligera, sino se hace las cosas como Dios lo está enseñando en la palabra. Yo estoy enseñando las posturas que hay en la Biblia, ¿sí? Tengo que enseñarle porque es mi trabajo como maestro enseñar la postura, lo que enseña la palabra de Dios, pero que de esto han utilizado esta mala información para hacer mucho daño en las iglesias a nivel mundial. Esto ya ni siquiera es a nivel solo de aquí, a nivel mundial. Ha hecho daño. Por lo tanto, esto es lo que estamos estudiando hoy, de cómo es la manera y cómo la palabra nos enseña que debe ser, ¿vale? Bien, entonces seguimos estudiando el mismo punto de impartir las manos, ¿sí? Pero vamos a ver otra cita bíblica de apoyo. Segunda de Timoteo 1:6. Entonces aquí decía, Timoteo recibió el don espiritual por la imposición de las manos del cuerpo de ancianos de la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a mirarlo ahora en segunda de Timoteo 1:6. Dice así, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que Dios, ¿sí? De Dios que está en ti. ¿Cómo fue? Por la imposición de mis manos. Ya no habla del presbiterio, sino de él. Pablo orando por él, imponiendo las manos. O sea, significa que Pablo era parte del presbiterio, de los ancianos de la iglesia, él era parte de ese consejo de los ancianos y él también estaba ahí imponiendo las manos. ¿Sobre quién? Sobre Timoteo. Entonces vemos que había una reunión. Entonces, ¿eso es normal que ustedes lo vean en la iglesia? Sí. Entonces, imagínate que ustedes ven que en sus iglesias se reúne el consejo y resulta que están bendiciendo a una persona y entre todos se reúnen y ponen las manos. Necesariamente, a veces no tiene que ser físicamente un tocar físico. Hay personas por fe que sencillamente a la distancia si extienden las manos hacia adelante, eso es sin poner las manos, porque también las está extendiendo. No necesariamente tiene que ser un contacto físico, porque el poder no lo tiene la persona, el poder lo tiene es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que hace la obra, ¿vale? Seguimos estudiando ahora el punto C. Al separar a alguien para la obra del Señor. Entonces, la pregunta ¿cuál es? ¿Cómo se deben poner las manos? Entonces dice, ¿cuándo, se deben poner las manos? Entonces dice, al separar a alguien para la obra del Señor. Seguramente aquí, de los que están aquí, Dios los habrá llamado y los estará llamando para una obra especial que Dios tiene preparado ya desde hace mucho tiempo para sus vidas. Ustedes de pronto no se podrán imaginar. Dios sí lo sabe. Y un día se encuentran de que ya sienten ese llamado y delante del pastor, porque ustedes no son tuercas sueltas por ahí que hacen las cosas sueltas, no, sino se sujetan, son personas de sujeción y allí en esa sujeción se encontrarán un día que posiblemente ya en el llamado tan al fuego hay que estar viendo en su ser y ya lo han hablado y definitivamente el pastor los ha separado a ustedes para una obra especial. Pero ¿quién los separó en verdad? ¿Fue el pastor? No, fue Dios. Dios los separó. Pero ustedes se podrán encontrar de que el mismo pastor o los mismos que les decía a los ancianos, cuando ya tienen definido ese ministerio que ya Dios tiene preparado sobre sus vidas, pues ellos van a orar por sus vidas, impondrán las manos y estarán impartiendo bendición para que Dios a partir de ahí ustedes empiezan a hacer esa obra que Dios ya les encomendó. ¿Vale? Por fe, yo ya lo creo. Por fe, yo creo que eso es así, que va a suceder así como lo estoy diciendo. Vamos a ver el ejemplo en la cita bíblica. Hechos 6, 1, 6. Esto es un texto bastante largo, pero es bastante interesante. Mira lo que dice así, lo vamos a leer todos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué dice? Que lo primero que dice que aquellos días, ¿qué decía? Que crecía el número de los discípulos. Ahí ya Dios me está enseñando algo. Dios me está mostrando que en la palabra de que hay un crecimiento. ¿Y qué están creciendo? ¿Personas? No, creciendo discípulos. No crecen las personas, crecen los discípulos. Hay un crecimiento de discípulos.
Y eso es lo que estamos nosotros haciendo con este instituto bíblico que Dios ha puesto ¿sí? En el corazón directamente aquí en Girona, es para hacer discípulos, que crezcan el número de discípulos. Mira lo que pasó aquí. Mira, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Voy a parar un poquito aquí, ya estaré explicando además el contexto, pero quiero introducir un poco en el contexto este. Estaba sucediendo que en Hechos de los Apóstoles, pues como ya sabe, el Señor había partido, pues se quedaba, estaban los apóstoles, ya habían hecho varias oraciones fuertes, llenos del Espíritu Santo, que nos enseña en Hechos 2, Hechos 3 y Hechos 4, vemos que las personas que se estaban añadiendo, se añadían, había un crecimiento en la iglesia, había un crecimiento en la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Por lo tanto, vemos que era tanto el crecimiento que en lo que primero empieza diciendo de que hubo un crecimiento en el número de discípulos. Pero ¿qué pasa? En ese crecimiento había tanto judíos como gentiles. Judíos y gentiles estaban allí. Había una cantidad de personas. Y entre esas, pues, habían unas viudas de los judíos y viudas de los gentiles que empezaron ¿a qué? A murmurar, a hablar. Allí, eso de lo que a Dios no le gusta, que estén murmurando ahí en las iglesias, están murmurando, pues allí, esas son cosas que no se ven, que se ven desde el primer siglo. Desde el primer siglo la palabra nos enseña de que hay murmuraciones, en las iglesias se encuentran murmuraciones. Entonces dice que hay murmuración, ¿sí? Entre los griegos y los hebreos, o sea, entre los gentiles y los judíos. ¿Qué pasa? Y las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que los 12 apóstoles eran los que servían la comida, eran los que les daban la harina, eran los que les daban los huevos, eran los que les daban el pan, eran los que les daban la comida, les daban comidas. Y ellos estaban hablando, pero resulta que posiblemente ellos pues les daban un privilegio, y ahí dice la palabra, porque si empezaron a murmurar es porque estaba ocurriendo, le estaban dando privilegio a las mujeres judías, mientras que las mujeres griegas estaban viendo como ese menosprecio que estaba viendo con las gentiles, y ellas empezaron a decir, claro, como estos son judíos, pues le dan lo mejorcito, la harinita se la entregan a las hermanas judías, y nosotros como somos gentiles, pues a nosotros no nos dan nada y nos vienen y nos traen estas migajas. Entonces empezaron a murmurar, hay una murmuración de esa distribución diaria. ¿Cada cuánto daban? Distribución ¿qué? Diaria. ¿Distribución qué? Diaria. Era todos los días un alimento. Aparte del alimento espiritual que les daba, también estaban teniendo una obra social con todas las personas, porque estaban dando alimentos a todas las personas, sobre todo a las viudas. Entonces ahí dice que los 12, ¿qué hicieron? Convocaron a la multitud de discípulos. ¿Qué significa? Que los 12 apóstoles hicieron una reunión general con los que más se habían añadido, que también eran discípulos, e hicieron una especie de reunión para tomar una decisión. ¿Cuál fue? Dijeron, no es justo que nosotros dejemos, ojo, mira la importancia aquí, no es justo que dejemos ¿qué? La palabra de Dios para servir las mesas. No que el servir mesas sea algo menospreciable. De pronto alguno pensará que es que hace esta función y sea algo menospreciable. No, lo que están diciendo de que era más importante de que ellos, y ahora lo vamos a estudiar, era más importante la palabra de Dios, y por esa razón Satanás había puesto en el corazón de la iglesia, porque esta es la iglesia primitiva en el principio, había puesto en el corazón este acto de murmuración para que ellos tomaran decisiones sabias, llenas por el Espíritu Santo, y empezaran a hacer algo. Satanás quería introducir un chisme en la iglesia, pero resulta que Dios eso lo encaminó para algo bueno, ¿vale? Leemos ahora sí el texto siguiente. Dice, ellos después de la reunión que hicieron, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Mira, los varones que tenían que servir las mesas, ¿cómo tenían que ser esos 7 varones? Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿No les parece algo ahí también increíble lo que Dios está hablando? Que es que a cualquiera no se puede, cualquier ministerio las personas necesitan también ser
llenos del Espíritu Santo. Donde Dios te ponga, allí donde Dios te va a colocar, necesitas estar lleno del Espíritu Santo, porque allí en ese sitio tú vas a trabajar y vas a obrar, así sea hasta para el servicio de las mesas. Ahí fue donde nacieron, algunos dicen que ahí fue donde nacieron los ujieres. ¿Hay ujieres aquí? Pues yo no sé, alguna persona decía, ahí fue donde nacieron, de toda la iglesia, pues nacieron estos varones, ¿vale? Estos varones llenos del Espíritu Santo. Y dice, a quienes encargaremos este trabajo, ¿vale? ¿Para qué ellos hicieron esto? ¿Y nosotros qué vamos a hacer a partir de ahora? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. O sea, nos vamos a preocupar ahora para no estar metiéndonos en estos rollos de chismes y que nos estén hablando ahí tanto chisme y que nos están diciendo, Pedro le está dando más comida allí o Juan le está dando más comida, sí, estemos en este chismo, nos han metido en este chismo, pues ya nosotros vamos más bien a dedicarnos a la oración y al estudio de la palabra, dice algunas citas bíblicas, al estudio y al ministerio de la palabra. Mira, ¿qué más dice? Agradó la propuesta a toda la multitud. Mira, ya no era solamente a todos la reunión que tuvieron, sino a toda la multitud. Quedaron todos de acuerdo. Mira, ¿qué dijeron? Eligieron a Esteban. Estos hombres que les voy a nombrar son gentiles, puestos por las mismas personas que los pusieron fueron las mismas que estaban allí, fueron ellas las que eligieron a estos hombres, eran gentiles. Entonces, ¿quiénes eran? Esteban, ¿se acuerdan de él? Lo habrán conocido por ahí en medio de la palabra. Varón lleno de fe, mira cómo estaba Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Entonces, las mujeres griegas cogieron a estos 7 varones y los habían elegido porque eran llenos del Espíritu Santo, hombres de testimonio. Ojo, personas de testimonio, los cogieron y los trajeron y dice, y se los presentaron a los 12, a los apóstoles. ¿Y qué hicieron ellos? Mira, aquí el tema que nos interesa. Quienes orando les impusieron las manos. Les impusieron las manos. Entonces la palabra nos enseña de que el punto que estamos tratando, ¿qué nos está enseñando? Nos está enseñando que es para separar a alguien para la obra del Señor. Y aquí eligieron a estos 7 diáconos, los eligieron estos 7 para empezar a hacer un trabajo en la obra del Señor. Entonces el texto dice así, los primeros diáconos de la iglesia fueron consagrados a la obra por la imposición de manos. Entonces, vemos que la palabra nos enseña que fue para separar a alguien. Vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? También seguimos estudiando el mismo punto C. Al separar a alguien ¿para qué? Para la obra del Señor. ¿Cuál es el texto? Hechos 13 del 2 al 3. Hechos 13 del 2 al 3. Entonces leemos todos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ojo con esto, mire, paremos aquí. ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo habla. Claro, y la palabra dice que está hablando. El Espíritu está hablando. Mira, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo ¿quién? Pedro, Pablo, los apóstoles. No, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando. Mira lo que dice el Espíritu. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vemos que es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, el que habla y apartó. ¿Apartó a quién? A Bernabé y a Saulo. Ustedes saben quién es Saulo, ¿no? Saulo es Pablo. Saulo de caso es Pablo. Por lo tanto, vemos que primero el subministerio fue llamado directamente por, y el Espíritu Santo lo había llamado. Ustedes ya conocen la historia de Pablo, de lo que aconteció con Pablo cuando fue llamado por el Señor, porque él era un perseguidor. Entonces, Saulo era el perseguidor de la iglesia. ¿Qué pasó aquí? No fue llamado inmediatamente después de haber sido llamado por el Señor Jesucristo y haber sido sanado por Ananías. No, él duró un tiempo apartado. Dice en Gálatas que duró 4 años, pero se cree que más o menos duró casi unos 14 años por ahí apartado en un sitio hasta que Bernabé fue y lo buscó. Y después de que lo buscó y lo trajo nuevamente ahí, el Espíritu Santo empezó su obra, empezó a darles él mismo los apartó para un ministerio y de ahí es donde empiezan y conocemos los viajes misioneros de Pablo. El primer viaje misionero de Pablo lo hizo con Bernabé, ¿vale? Entonces vemos que aquí el texto nos enseña que fue el mismo Espíritu Santo el que lo llamó. Mira, entonces dice,
habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron todos los que estaban allí reunidos? ¿Quiénes eran los que estaban reunidos allí? Pues estaban reunidos el consejo, estaban reunidos. ¿Qué hicieron ellos? Les impusieron las manos y después de que les impusieron las manos, ¿qué? Los despidieron. ¡Hala! Les impusieron la mano. Bueno, eso se ha visto durante mucho tiempo en muchas iglesias cuando salen los misioneros desde las propias iglesias, esas iglesias misioneras, lo primero que hacen, oran todos, la congregación, todos orando por esas personas y los envían. Y se van para otros países, para otras ciudades, para otros lados. ¿Por qué? Porque de eso está hablando la palabra. De eso es lo que está hablando la palabra. Que los apartaron, los separaron a una persona o a una pareja. ¿Para qué? Para ir a hacer la obra del Señor en otro sitio. En otro sitio, porque el evangelio se sigue expandiendo el evangelio, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver el otro punto que es el D y es el último, final, y finalizamos. Dice, al impartir el bautismo del Espíritu Santo. Ojo, aquí hay mucho que explicar sobre este tema. Que no crean que es por la obra de la persona, no, es el Espíritu Santo. Yo siempre me gusta resaltar, es el Espíritu Santo. La persona somos solo instrumentos, pero yo tengo a la luz de las Escrituras mostrarles que la palabra lo enseña como los hicieron los apóstoles. Es algo que es bíblico, la palabra lo enseña así, y mi postura como maestro es que la tengo que enseñar. Por lo tanto, no quiero que hayan confusiones con respecto al tema del bautismo del Espíritu Santo, pero lo que sí quiero quedar claro que en la palabra quedó plasmado y fue enseñado, y lo vamos a ver, ¿vale? Entonces vemos aquí, dice, yo me comí un poco el punto anterior, ¿sí? Saulo y Bernabé son comisionados para ser misioneros por la imposición de manos, ¿vale? Ahora, empezamos a leer este punto de Hechos 8, 14, 24, ¿vale? Aquí están los discípulos y está Pedro y esto y eso en Samaria. Ahora lo leemos todos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora continuamos leyendo. Quiero hacer voy a parar un momento aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Resulta que acaba de morir Esteban. ¿Se acuerdan de ese hombre piadoso que había sido de entre los 7, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría? Pues resulta que Esteban se encontró en un concilio contra los del Sanedrín judío y lo apedrearon, lo mataron. Pues Dios, el Señor Jesucristo les había dicho de que ellos tenían que estar ahí un tiempo, pero tenían que ir a esparcir el evangelio. Pero no, los judíos, ellos estaban muy acomodados ahí en Jerusalén, como quien dice, estaban ahí acomodados. Pues vino un ataque de Satanás en forma del primer mártir de la iglesia, matan a Esteban y ¿qué pasa? Se dispersaron y salieron de ahí todos los que estaban reunidos en Jerusalén, se dispersaron y entre esos que se dispersaron, unos fueron a parar a Samaria. ¿Samaria qué era? Pues la mezcla entre judíos y gentiles, ¿sí? Para ellos los tenían y allí fueron a predicar el evangelio. Ahora sí entendiendo que los que estaban en Jerusalén, allí estaban otra vez el consejo, oyendo que en Samaria habían recibido la palabra de Dios. ¿Quiénes? Pues allí se fueron los que habían sido dispersados. Recuerda que Felipe también fue allí a llevarles la palabra. Entonces enviaron a Pedro y a Juan para ver esto. Ellos estaban diciendo, ¿cómo así? O sea que los gentiles también están recibiendo la palabra de Dios, están recibiendo todo esto. Vieron que estaba habiendo un avivamiento ahí en Samaria, empezaron a orar por ellos, por los gentiles, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos ni sobre ninguno de ellos. Simplemente habían sido dada palabra, pero el Espíritu Santo no había descendido. ¿Vale? Ahora mira lo que dice el texto a continuación. Cuando vio Simón, ojo, este Simón sale en escena un hombre, sí, un Simón, se cree que es el Simón el mago, un mago ahí, cuando un hombre, un gentil, está mirando todo esto, lo que está aconteciendo allí con todos los gentiles, que ven que están recibiendo algo especial. Entonces este hombre gentil, Simón, dice que por la imposición de las, ¿qué? ¿Imposición de qué?
de las manos. Por eso estoy enseñando la palabra, que desde el tema que estamos, que fue por la imposición de las manos. Mira, de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. ¿Qué hizo este Simón? Les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiese las, ¿qué? Las manos reciba el Espíritu Santo. Veo que esa persona, por falta de madurez, no tener conocimiento, él creyó que podía colocar las manos a la ligera y que esto funcionaba así. Esto es espiritual y solo es por la obra de Dios, solo es permitido para las personas que entienden, que conocen la palabra, que son los hijos de Dios verdaderos, esos que están viviendo en rectitud, esas personas que están en santificación, que verdaderamente están haciendo un trabajo, no a la ligera, un gentil, una persona que cree que por emoción pone las manos. Eso es lo que ha ido ocurriendo, esas personas que quieren poner manos a la ligera y no tienen conocimiento de la palabra. Mira lo que sucede. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don es un regalo que Dios da, el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mira él todo asustado. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahí sí se asustó cuando el Pedro le dijo estas palabras y que hoy dijo que no me acontezca esto que estás diciendo. ¿Ah? Entonces vemos que a la ligera no se puede colocar las manos y que esto no funciona porque es un regalo que Dios da. Es un regalo y solo lo hace Dios. Nosotros somos instrumentos, sencillamente somos instrumentos, pero lo que les quiero dejar es claro, es que cuando los apóstoles designados por Dios, estos de los apóstoles del primer siglo, de los apóstoles que estaban ocurriendo allí, que estaban allí, era Pedro y Juan, que era uno de los 12, que estaban colocando las manos, inmediatamente dice que descendía el Espíritu Santo. Entonces vemos que aquí, ¿cuál es el punto que estamos estudiando? Que el Espíritu Santo descendía cuando los apóstoles imponían las manos sobre los gentiles y venía el Espíritu Santo cuando, ¿qué? Cuando imponían las manos. Esto es lo que estamos estudiando. Vamos a ver otro ejemplo. De al impartir el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 9, 10, 17. Dice así, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Aquí vemos el caso de Pablo y Ananías en su conversión. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, que era un discípulo. ¿Cómo se llamaba? Ananías. Dice, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado ¿qué? Saulo, o sea, Pablo, Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos ¿en dónde? Encima para que recobre la vista. Mira lo que dice aquí. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos y en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad a los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, está hablando de Pablo en su antiguo Pablo, como era perseguidor, que los capturaba, se los llevaba de las mechas y los sacaba y se los llevaba. Tenía esa autoridad que él tenía para poderse llevar. Cualquiera que invocara el nombre de Jesús tenía la autoridad para sacarlo y llevarlo preso. Entonces, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, ¿sí? A reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, mira, imponiendo sobre él la mano, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino de donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. O sea, no solo le recuperó la vista, sino aparte de que le impuso las manos, dice, sea lleno del Espíritu Santo. Vemos que la llenura del Espíritu Santo también entra en esos varones de Dios que Dios los ha delegado para esa función, pero fue por una orden de Dios.
No fue una emoción, Ananías no apareció allá por emoción, más Ananías no quería ni ir, pero fue una orden de Dios. Dios mismo le encomendó esa tarea, que fuera y le pusiera la mano. Así que no se trata de la ligera, sino se trata de que sea dada por una orden divina, ¿vale? Y el último punto, de Hechos 19:6, dice así. Perdón, les leo lo que dice aquí al texto. Pablo recibió el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de las manos de Ananías. Ahora Hechos 19:6 dice así. Y habiéndole impuesto Pablo, ¿sí? Aquí vemos a Pablo, las manos, vino sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces vemos que Pablo, que era un apóstol, porque Pablo era un apóstol, les impone las manos y sobre ellos vino, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿vale? Entonces dice, los creyentes de Efeso fueron bautizados en el Espíritu Santo por la imposición de las manos de Pablo. Ahora, comprendamos entonces el tremendo cuidado que debemos tener para imponer las manos sobre alguien. Ojo, lo voy a volver a leer. Tenemos que tener cuidado, cuidado de imponer las manos sobre alguien o permitir que alguien imponga sus manos sobre nosotros. Esto es un tema que queríamos tratar con muchísima madurez, pero enseñarlos, y hoy voy a abrir los versículos bíblicos. Mira, no teníamos que autocompletar en este texto, no tuvimos que autocompletar, pero sí, déjame decirles que es muy importante de que lo podamos entender, ¿vale? Voy a compartir, déjate compartir.